Muy bien. Pues, continuando con nuestro curso, en esta ocasión toca hablar de los diagramas de fase y de las fases de la materia. Em, este tema va a cubrir como bastantes puntos, entonces lo voy a dividir por lo menos en dos videos. Voy a tratar de que en dos videos se cubra todo, pero pues va a haber cosas que naturalmente no alcanzaría a cubrir, como todos, entonces posteriormente quizás haya algunos agregados, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a comenzar. El video está dividido en tres secciones, bueno, cinco secciones. Primero hablamos un poquito de las definiciones, luego hablamos un poquito de los diagramas, que es la parte que nos importa. Luego hago una pequeña, vamos a hacer una pequeña referencia o conversar un poquito sobre las sustancias incompresibles, que si bien no es con lo que normalmente vamos a estar trabajando, pues ayuda mucho para entender su comportamiento. Ajá, después quizás a algunos de ustedes les interese y pues puedan profundizar un poquito más, entonces vale la pena hablar un poquito de ellas. En un video aparte, vamos a hablar de la región de saturación. Después voy a explicar qué es esto de la saturación. Y ahí vamos a tener que hablar de la calidad. Ajá. De esta propiedad que llamamos calidad. Y eso nos va a tomar un poquito de tiempo. Por eso lo voy a dejar en un video aparte. Entonces, los primeros tres puntos los cubriremos en este video. El punto 4 lo cubriremos en otro. Y pues ya saben, siempre al final les doy una referencia que pues hasta ahorita ha sido nuestro libro MATLAB, em, que es muy bueno para esto de la termodinámica, ¿no? Aunque es de física molecular, pues es buena. Entonces, vamos a comenzar. Vamos por algunas definiciones. Primero, esto de la fase de una sustancia. Bueno, a veces la fase se toma como definición de estado de una materia, pero a veces es un poquito diferente. Pensemos, por ejemplo, que el estado de la materia, pues normalmente reconocemos cinco, que es los sólidos, líquidos y gases, que es con los que nosotros vamos a estar trabajando, pero a veces también se entran en juego los plasmas y hay otra cosa que se llama condensador Einstein, con la que de plano no vamos a trabajar en este curso. Pero pues es importante que sepan. Ahora, ¿por qué distinguimos un poquito las fases de los estados? Bueno, porque muchas veces puede suceder que en alguna sustancia tengamos dos fases diferentes que estén inmiscibles o que estén mezcladas en el mismo estado de la materia. Esto, por ejemplo, es el caso de las aleaciones. Para aquellos que han visto ciencia o ingeniería de materiales, saben que en las aleaciones muchas veces se trabajan los diagramas de fase. Entonces, por eso es importante distinguir qué es una fase de qué es un estado. Ajá. El estado, pues muchas veces está ligado a la forma de agregarse la materia, en los que reconocemos clásicamente como sólido, líquido y gas. Los otros dos los dejamos un poquito de lado. Y una fase tiene que ver un poquito más con las propiedades. Ajá. Nosotros decimos que cuando estamos en una cierta fase, como lo pongo aquí, la fase es determinada o identificada de manera única por su estado. Entonces, recordemos que ¿qué define el estado de un sistema? Pues lo definen sus propiedades. Entonces, en una fase, para que una fase sea identificable, todas las propiedades de la sustancia son esencialmente uniformes. No que no puedan cambiar, sino que vamos a decir que son identificables. Propiedades como la densidad, el índice de refracción, la entalpía, pues, o su composición química, van a ser uniformes en esa fase. Em, Podemos decir que el material es químicamente uniforme, físicamente es distinguible y a veces una fase puede ser separada de otra, a veces, no siempre, mecánicamente, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre el caso de, no sé, los cubos de hielo. Por ejemplo, si imaginamos un iceberg en el mar del Ártico, pensaríamos que el iceberg está sumergido en una cantidad de agua, o bueno, parte del iceberg está flotando,
Entonces, nosotros podríamos separar fácilmente la fase líquida, que sería el agua, de la fase sólida, que sería el hielo, e incluso de la fase gaseosa, que sería el vapor del aire húmedo, ¿no? Que está en la región. Entonces, son distinguibles unas de las otras. Cada fase va a tener propiedades diferentes, o sea, por ejemplo, la entalpía o el comportamiento de la entalpía en la fase líquida es muy diferente al comportamiento de la entalpía en la fase sólida. O, por ejemplo, propiedades como la capacidad calorífica. Ya habíamos platicado que la capacidad calorífica en las sustancias dentro de una misma fase tiende a ser constante, tiende a ser uniforme. A eso nos referimos. Eso nos permite distinguir una fase de la otra. Ahora, existen regiones donde, o condiciones termodinámicas en las cuales una fase puede cambiar a otra. Ujú. Entonces, a esto es lo que le llamamos bueno, un cambio de fase. Nosotros ya estamos familiarizados con algunos, como la evaporación o la fusión. Por ejemplo, la fusión es cuando pasamos de un estado sólido a uno líquido o de uno líquido a uno sólido, pero también hay otros cambios de fase como la sublimación, en el cual una sustancia pasa de estado sólido a estado gaseoso, ajá, o viceversa, aunque la sublimación inversa, pero por ejemplo, para los que piensen, quieran ver alguna vez este estado de la sublimación, es muy interesante. Piensan en el hielo seco. El hielo seco, que es dióxido de carbono solidificado, cuando nosotros lo vemos, se llama, su nombre es hielo seco porque no genera fase líquida. Pasa inmediatamente de la fase sólida a la fase gaseosa. Muchas veces, de hecho, por eso se usa para ambientar espacios. Lo ponen y parece que hay neblina, o para algunas bebidas, para enfriarlas muy rápidamente. Entonces, bueno, estos cambios de fase cuando suceden estos cambios de fase, pues en nuestras sustancias, pues a las regiones o a las condiciones donde están sucediendo estos cambios de fase, les llamamos la región de saturación. Ajá, la región de saturación nos va a distinguir dónde tenemos una fase y dónde inicia el cambio de fase. Ajá, dónde tenemos una fase mezclada. ¿Sale? Nosotros tenemos también que definir algo que se llama el punto crítico, que es la temperatura, bueno, se define por la temperatura crítica, pero básicamente la temperatura es la temperatura máxima a la cual puede existir, generalmente lo hacemos referencia a líquido y vapor. Ajá. Entonces, básicamente es la sustancia en donde la fase líquida es la temperatura máxima en la cual puede existir la fase líquida. Si nosotros superamos esa temperatura, nuestra sustancia solo va a poder existir en fase gaseosa. A eso le llamamos el punto crítico. Ajá, el punto a partir del cual ya no puede existir la fase líquida. Algo importante es que este punto crítico es diferente para cada sustancia. Es decir, los diagramas de fase, aunque se parecen, nosotros vamos a pensar ahorita en diagramas de fase desde el punto de vista termodinámico, es decir, por, no me voy a meter en los en diagramas de fase de metalurgia o de aleaciones, que son otra cosa, o de sustancias químicas, ¿no? De propiedades químicas. Nada más de punto de separación sólido, líquido, vapor. Y es importante que todos estos diagramas de fase de sustancias se parecen mucho, aunque tienen pequeñas diferencias y generalmente tienen diferencias en magnitudes. Entonces, ese punto crítico es diferente para cada sustancia. ¿Ok? Bueno, vamos a ver estos diagramas, ¿cómo son? Bueno, los diagramas generalmente, si bien ahorita lo vamos a ver, se puede conseguir un diagrama general donde estén, pero ya sabemos que nuestras principales propiedades termodinámicas a las que llamamos variables de estado, pues generalmente son la temperatura, la presión y el volumen. Son las que más usamos porque son las más fáciles de medir. Muchas veces esto se hace de manera específica, entonces pues nuestra temperatura y nuestra presión pues de cajón son específicos, ¿no? Son, bueno, son propiedades intensivas que dependen de la masa. Los diagramas de fase los van a encontrar muchas veces para volúmenes específicos. Casi no se trabaja con volúmenes normales, se trabaja con volúmenes específicos. Esto se los menciono porque entonces eso qué quiere decir, que la masa no va a ser una variable ahorita. ¿Ok? Entonces, bueno, por eso está nada más entre estas tres variables. Entonces, les decía, a veces se pone el diagrama general como donde vemos las tres variables juntas, ¿no? Tenemos la dirección en la que incrementa la presión hacia arriba, aquí está la presión,
la dirección en la que aumenta el volumen. O sea, es un diagrama tridimensional porque pues, tiene 3 dimensiones: presión, volumen y la temperatura, ¿no? Entonces están trabajando los tres. Ahora, si nosotros vemos esta cosa, pues está como bastante complicada de analizar, ¿no? Bueno, por ejemplo, aquí ya nosotros identificaríamos la región. Por ejemplo, este es para bueno, ahorita vamos a platicar de si una sustancia se expande, se contrae con el cambio de fase. Pero bueno, aquí lo que podemos observar es que hay esta línea, ajá, es la región de saturación, ¿sí? Por encima de esta línea, por ejemplo, de este lado, nosotros solo podemos tener gas saturado. Ajá. Es decir, solo va a existir la fase gaseosa, mientras que de este lado solo va a existir la fase líquida. Aquí está nuestro punto crítico. Ujú. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por encima de esta línea es una isoterma, por encima de esta isoterma ya no puede existir líquido. Todo esto debe de ser gas. Ajá. Entonces, para que podamos leerlo un poco, estas líneas que se ven como gris clarito son isotermas, son zonas a las cuales la temperatura es constante. Y si se fijan, se genera una región, toda esta región en esta zona, donde el líquido y el gas pueden convivir. Tenemos una zona donde el sólido y el gas pueden convivir. Tenemos una zona de puro sólido, una zona de puro gas y una zona de puro líquido. Ahora, si observan, hay una línea que es muy importante dentro de la termodinámica, ajá, que es esta línea de aquí. De hecho, arrancaría aquí. Esta de acá. Esta línea es súper importante, dice punto triple, aunque obviamente es una línea, porque en esa zona los tres estados de la materia pueden convivir. Podemos tener una sustancia que sea tanto líquida, gaseosa o sólida. Y, por ejemplo, para aquellos que les interese como la vida en otros planetas, pues se sospecha que para que la vida se pueda dar, pues se necesita que el planeta en cuestión pueda manifestar ese punto triple. Puede haber, tener zonas donde puede existir sólidos, líquidos y gases conviviendo juntos. Entonces, para nosotros, esta línea es muy importante porque es donde la materia puede manifestar sus tres estados de agregación. Si nosotros nos vamos hacia arriba de esta línea, pues la fase sólida desaparece. Si nos vamos hacia abajo de esta línea, la fase líquida va a desaparecer. Y si nosotros nos vamos hacia la derecha de esta línea, es decir, la llevamos hasta el límite derecho, la fase gaseosa va a desaparecer. ¿Sale? Perdón, las fases líquida y sólida van a desaparecer. Hacia la izquierda, la fase gaseosa puede desaparecer. ¿Sale? Entonces es un poco interesante. Ahora, si se fijan, está un poquito difícil analizar las tres ahí, los tres gráficos combinados. Entonces, conviene mucho separarlos. Ujú. Vamos a ver qué pasa con cómo se ve un diagrama de temperatura contra volumen, uno de presión contra temperatura y uno de presión contra volumen. De esa forma es más sencillo. Ahora, ¿cómo se obtiene? Pues básicamente esos ya están en nuestro mismo gráfico. Ujú. Aquí les muestro cómo, digamos que las distintas proyecciones de este gráfico nos darían los distintos diagramas. Nosotros podemos ver la proyección de presión contra temperatura, la proyección de presión contra volumen y la proyección de temperatura contra volumen. Ajá. Entonces, las tres proyecciones se pueden obtener del mismo diagrama. ¿Ok? Esto sirve pues para ayudar la interpretación y el análisis de datos. El primero sería nuestro diagrama de temperatura contra volumen, ¿no? Estamos pensando en que únicamente estamos analizando la zona de líquido y de vapor. Sale el sólido y lo vamos a dejar un poquito de lado porque realmente las sustancias con las que trabajamos pues casi no manifiestan o casi no nos interesa su fase sólida, ¿no? Entonces, esta línea roja que está ahí, esa es una isoterma perdón, una isobara. Es una línea de presión constante. En estas isóbaras, pues nosotros no tenemos cambios de presión y no observen que pasa un fenómeno bien curioso. Después vamos a platicar un poquito más de este fenómeno, pero
en la zona donde está sucediendo lo que dice región de mezcla saturada. ¿Qué está sucediendo en esa región? Es donde el líquido se está convirtiendo en vapor. Ajá. Entonces, mientras tengamos esta zona, el líquido y el vapor conviven, ¿sí? Si nosotros nos vamos, por ejemplo, aquí, ya solo tenemos fase, es donde va a dejar de existir la fase de vapor o la fase gaseosa y decimos que tenemos un líquido saturado. Si estamos en este punto, decimos que tenemos un vapor saturado, ¿ja? Porque ya la fase líquida comienza a dejar de existir. Pero lo interesante es aquí, esta línea, si nosotros la observamos, recuerden que la línea roja representa una isóbara, es decir, una línea donde la presión es constante. Tenemos varias, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí podríamos graficar otra que sería así. Aquí nuevamente sería una recta y luego volvería a subir así. La siguiente sería algo así, tendría su recta y volvería a subir. Pero algo interesante es que dentro de esta zona de la región de saturación, cualquiera que lo observe notará que pues la recta esta es una isóbara. Por definición la presión es constante, pero también la temperatura en esa zona es constante. Recordemos que en los cambios de fase no, no hay cambios de temperatura. Ujú. Los cambios de fase se dan a temperatura constante. Y se observa que tanto la temperatura como la presión son constantes en la isóbara. Si nosotros queremos, o mejor dicho, en la región de saturación, en la región de la mezcla saturada, perdón. Entonces, si nosotros subimos la temperatura, o sea, por ejemplo, yo quiero una temperatura mayor, en esta región, pues yo tendría que tener una presión mayor. Por lo tanto, en las regiones donde se generan los cambios de fase, la temperatura y la presión son funciones una de la otra, están amarradas. Eso es bien importante, eso va a tener mucho que ver, lo vamos a analizar mucho después, ¿sale? Pero ahorita quedémonos con esa idea. En la región de saturación, donde se empiezan a hacer las mezclas de fases, la presión y la temperatura dependen una de la otra y están atadas, no las podemos trabajar como variables independientes, ¿ok? Eso es muy importante y mantengámoslo siempre presente. ¿Sale? Si observamos arriba del punto crítico, como había dicho, por ejemplo, aquí podríamos trazar una isóbara, quizás, no sé, estoy inventando, quizás sería así. Ahí, algo así. Esa isóbara, pues, arriba de esa isóbara ya no existe la fase líquida. Ajá. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con los diagramas de presión contra temperatura. Bueno, aquí podemos identificar todas nuestras fases. Hacia la derecha incrementamos la temperatura, hacia arriba incrementamos la presión. Si se fijan, algo bien interesante es que si nosotros bajamos la presión lo suficiente, ¿qué va a pasar? La sustancia se va a sublimar. Entonces podemos generar cambio pues, de fase por presión. Esto es algo que ya habíamos platicado antes, a diferentes alturas hay diferentes presiones, es algo que cualquier curso de termodinámica básica o de química básica y física básica se aprende. A menor presión, pues la altura, perdón, a menor altura, cuando nosotros, por ejemplo, estamos al nivel del mar, pues la columna atmosférica sobre nuestras cabezas, es decir, el tamaño de la atmósfera sobre nuestras cabezas es más grande que cuando estamos a una gran altura, por ejemplo, en una montaña o en una ciudad alta, por ejemplo, la Ciudad de México o la ciudad de Lima, que están como, son ciudades altas, ¿no? En estas ciudades la columna atmosférica es más pequeña. Entonces, en estas ciudades, al ser la columna atmosférica más pequeña, la presión es menor. Al ser menor la presión, el cambio de fase se da a una temperatura más baja, ¿sale? Eso es algo interesante. Ahora, aquí aparece lo que les decía, la sublimación, que es cuando un sólido se convierte en un vapor directamente sin pasar por fase líquida. Generalmente hacemos el cambio a través de una fase líquida. Eh, Aquí vale la pena distinguir dos tipos de sustancias. Va a haber sustancias que cuando se congelan, se contraen. Es decir, su fase líquida es menos densa que su fase sólida. Ajá. La fase sólida es más densa. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos ese tipo de sustancias, estas sustancias, por ejemplo, si tenemos la fase líquida y le añadimos la fase sólida se va a ir al fondo del recipiente. Por lo contrario, existen otro tipo de sustancias
en las cuales se expanden al congelarse. Una de las más importantes de este tipo es el agua. El agua, al pasar de una fase líquida a una fase sólida, se expande. Por eso tenemos dos rectas, ¿no? Una para cuando, que sería la recta para cuando la sustancia se contrae al fusionarse, y otra cuando se expande, como por ejemplo el agua. El agua, por ejemplo, al hacer esto, al expandirse, al congelarse, pues se genera que el hielo sea menos denso que el agua. Por esa razón el hielo flota. Entonces creo que es el caso principal que podemos pensar en esto. Y pues finalmente aquí te podemos encontrar nuevamente el punto crítico, que es el punto a partir de temperatura a partir del cual ya no puede existir líquido. O sea, todo pasando esta zona, este punto, ya es fase gaseosa. ¿Ok? Entonces, bueno, estos diagramas de presión contra temperatura sí son muy útiles, pero pues rara vez los ocupamos, rara vez los vamos a ocupar nosotros, porque generalmente vamos a estar trabajando, es un poquito más fácil. Recordemos que, ¿cuál es el problema de los diagramas de presión-temperatura? Que en los cambios de fase, la presión y la temperatura están amarradas. Entonces, por eso, muchas veces cuando tenemos sustancias que pueden cambiar de fase, por ejemplo, en una turbina de gas o en una turbina de vapor, mejor dicho, en una turbina de vapor, no podemos utilizar este diagrama porque va a haber zonas donde la sustancia esté pasando entre líquido y vapor, y entonces, como consecuencia, es que este diagrama va a ser incapaz de predecir qué está pasando. Ajá. No nos va a dar información suficiente. Por eso casi siempre se usan los diagramas que relacionan ya sea presión con vapor o temperatura con vapor, como el que vimos hace ratito. Ahora, ¿qué pasa con el de presión contra vapor? En este diagrama que les puse, que me parece que está bastante completo, este es un diagrama de presión perdón, presión contra volumen, una disculpa. En estos diagramas de presión contra volumen, las líneas punteadas representan isotermas, es decir, líneas donde la temperatura es constante, y lo que habíamos mencionado antes, ¿no? En una isoterma, por ejemplo, en esta, voy a marcar una isoterma, en esta isoterma, en los cambios de fase, la temperatura es constante, bueno, toda la isoterma es constante en la temperatura, pero la presión también. Observemos esta zona de aquí. En la zona donde está cambiando de sólido a líquido, la presión es constante, pero por ser una isoterma, la temperatura también es constante. Lo mismo sucede cuando estamos pasando de líquido a gas, en esta zona, bueno, de hecho este es el punto triple, pero en esta zona también la presión y la temperatura son constantes. La única que es independiente de las otras dos es el volumen. Pues obviamente aquí es volumen específico. ¿Ok? Entonces, las isotermas nos ayudan a observar cómo la presión y la temperatura en los cambios de fase están amarradas. ¿Ok? Eso es bien importante, no lo olvidemos. Pasando, aquí tenemos lo que llamamos la región de saturación o el domo de saturación. Le decimos domo de saturación porque es un domo, básicamente, la forma geométrica, bueno, es un domo. Y nosotros a la izquierda de ese domo podemos, o sea, ese domo implica donde está justo la región de saturación, donde estamos haciendo el cambio de fase. A su izquierda solo vamos a tener líquido, le llamamos líquido comprimido a mayor presión, y a la derecha vamos a tener vapor sobrecalentado, ¿sale? Estos diagramas se utilizan mucho, por ejemplo, en el caso del aire acondicionado y la refrigeración. Se utilizan mucho este tipo de diagramas de presión contra volumen. En el campo de las turbinas y la generación de energía se utilizan más los de temperatura contra volumen, ¿sale? Entonces, bueno, pero cualquiera de los dos tipos de diagramas nos va a servir, ¿sale? Ahora, me gustaría hacer una pequeña, antes de que continuemos, una pequeña explicación acerca de las zonas donde vamos a estar trabajando. Bueno, aquí ya estamos únicamente pensando en la zona de líquido y vapor. Me gustaría platicar, si se fijan, la isoterma entre más alta, pues está representando que nuestra sustancia
tiene mayor temperatura, ¿sale? Ahí está indicada una temperatura crítica. Y bueno, vámonos rápidamente a las sustancias accesibles. Pero para esto, pues como ya el video ya es un poquito largo, lo voy a dejar rápidamente. Es una nota que la voy a dejar para el siguiente video, ¿sale? Entonces, el siguiente video vamos a hablar rápidamente de sustancias incompresibles.